Alexander Romanovich Luria fue un médico y neuropsicólogo del siglo XX que vivió en Rusia. Esperen, esa Rusia no, esta Rusia. Sí, Luria vivió en la Unión Soviética, estudió medicina allí y desde el principio se caracterizó por ser muy académico. De hecho, a lo largo de su vida no se concentró en estudiar solo un tema o un campo, al contrario, estudió muchos temas. No por nada le dicen el padre de la neuropsicología. Al principio Luria parecía guiñarle al psicoanálisis de Freud, pero llegó a conocer a Vygotsky y se convirtió en su discípulo. Entonces Luria empezó a emprender un camino que lo convertiría en uno de los fundadores de la neurociencia cognitiva y de la neuropsicología que hasta hoy todavía tienen influencias de sus postulados. Y el resto pues es historia, de veras, busquen en la wiki o algo. Este video no es para hablar de historias, están viendo esto porque quieren aprender sobre la teoría neuropsicológica de Luria. Y allá es que vamos. Como hemos dicho, Luria estudió muchos temas que van desde las funciones neuropsicológicas hasta las afasias lingüísticas, pasando por estudios de atención, memoria, emoción, volición y un largo etcétera. Incluso hasta estudió los desórdenes cerebrales de los militares después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual le dio una gran oportunidad para estudiar muchos casos, desarrollar hipótesis, probar métodos y luego crear algunas de sus principales teorías. Su teoría más popular y que resume su forma de entender el cerebro y la mente es la teoría de las unidades funcionales del cerebro. Para entender esta teoría, primero debemos entender algunos postulados e ideas que Luria tenía sobre el cerebro. Vamos a ello. Para ese tiempo, la idea localizacionista del cerebro, es decir, la idea de que existe una sola área del cerebro que se encarga de hacer un solo proceso o fenómeno mental o conductual, estaba de moda. Por ejemplo, las creencias de que la zona cerebral del lenguaje se encuentra en esta área del lóbulo frontal izquierdo y solamente en ese lugar. Sin embargo, Luria no estaba de acuerdo con esto. Él creía, acertadamente, que los procesos psicológicos complejos no pueden localizarse a una única zona del cerebro, sino que deben estar organizados en varios sistemas o grupos de zonas del cerebro que trabajan conjuntamente, en donde cada zona ejerce una o varias funciones en el sistema, y estas funciones pueden situarse en diferentes áreas, incluso estando distantes entre sí en el cerebro. Luria estaba en lo cierto, pues así se concibe la neuropsicología hoy en día. Ahora bien, siguiendo estos postulados, Luria propuso su teoría de los sistemas funcionales, en la cual desarrolla las hipótesis de que existen tres unidades funcionales que regulan coordinadamente la actividad del sistema nervioso. La primera unidad funcional trabaja en la regulación de las funciones vitales de la homeostasis del organismo y en la regulación del tono y de los ciclos de sueño y vigilia. Las zonas del cerebro asociadas a estas funciones son lo que llamamos por formación reticular, que se sitúa en el tallo cerebral hasta aproximadamente la zona caudal del diencéfalo. La segunda unidad funcional se encarga de adquirir, procesar y almacenar la información procedente del medio, tanto interno, por ejemplo, órganos como el estómago, el sistema endocrino, como también el externo. Ejemplo, un árbol, una calle, las personas, codificando y transmitiendo dicha información por el sistema nervioso. La parte del cerebro asociada a estas funciones están detrás de lo que llamamos cisuras de Rolando y comprende toda la corteza de los lóbulos parietal, temporal y occipital, básicamente el cerebro posterior. Estos procesos implican funciones de análisis, síntesis y comparaciones con informaciones previas, de almacenamiento y de ejecución de conductas.
Y por último, la tercera unidad funcional es responsable de programar, regular y verificar la actividad cerebral, ejecutando sus respuestas a través del sistema motor o endocrino. Esta unidad se asocia con el área anterior a la cisura de Rolando, es decir, el lóbulo frontal. Dichas respuestas conductuales se ejecutan mediante la generación de intenciones, planes y programas de acción. Posteriormente, esta unidad comprueba si la conducta va de acuerdo a lo programado.